El lunes de Punto Medio tengo el gusto de saludar y recibir en esta mesa a Jacqueline Hinojosa, militante del PRI, a Gabriela Jiménez, presidenta de Que Siga la Democracia, Hamlet García, diputado de Morena, y Santiago Torreblanca, diputado del Partido Acción Nacional. Gracias a todos por estar con nosotros. Buenas noches. Pues vamos a hablar sobre esta suspensión al Plan B que otorgó la Suprema Corte, el ministro Javier Lainez. ¿Qué hay más allá de esta suspensión, Hamlet? ¿Qué fue lo que contuvo el ministro? Bueno, aquí la tenemos, es un documento de 18 páginas y desde la número 1 dice que el planteamiento del Instituto Nacional Electoral fue suspender una norma general. Y la ley reglamentaria del artículo 105, que regula las controversias y acciones, dice que no se pueden presentar controversias en materia electoral. Y además la causal de improcedencia está específicamente establecida en la ley. Ha pasado lo mismo en los otros tribunales. La propia ley de amparo dice que el amparo es improcedente en materia electoral, pero le dieron entrada y le dieron una suspensión a Edmundo Jacobo. Lo que está ocurriendo es que los jueces se están desapegando del texto de la ley. Santiago. Hay que distinguir, ¿es electoral o es administrativo? Ojo, no porque tenga que ver con un órgano de naturaleza electoral, cada una de sus disposiciones tiene que ver con la organización de elecciones de manera directa. Aquí estamos hablando de una invasión de facultades. Únicamente un órgano autónomo puede regular su funcionamiento interno, su operatividad. Y en este sentido, una norma particular es que se otorgó la suspensión para efectos de que una afectación de esta naturaleza no fuera de imposible reparación el día de mañana. No es la primera vez que la Corte es progresiva para defender indirectamente los derechos de las personas. Yo me acuerdo hace tiempo cuando las delegaciones expresamente no tenían facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad, que la delegación Miguel Hidalgo, Arnaus de Ruther, le interpuso a Pepe Espina, me acuerdo, en el 2000, y abrió camino, porque la Corte lo que pretendió fue ampliar derechos, no restringirlos, y cuidar el marco constitucional. En lugar de ver detalles, hay que ver la defensa del orden constitucional. Gaby. Bueno, yo para empezar tengo una pregunta, ¿no? Para el PRIAN. Porque cuando, según ellos dicen que había tantas irregularidades en el Plan B, ¿por qué se salieron de la votación y no votaron? Prefirieron irse a dormir. Y algo muy importante, que el ministro Lainez, todo el mundo sabemos que fue el procurador fiscal tanto de Calderón como de Peña Nieto. Y evidentemente este, más que un tema jurídico, es un tema político. Jackie. A ver, Gaby, si votamos, lo pueden checar en la página de la Cámara de Diputados. ¿Tú votaste? Yo voté. Yo también. ¿Tú votaste? Todos votamos, Gaby. No engañes a la gente. No engañes a la gente. Todos votamos. Es una suspensión, todavía falta el estudio del fondo. Creo que sí es un gran logro de las y los ciudadanos que salimos a marchar para defender la institución del INE y la democracia de este país. Creo que más allá de los dichos y las molestias y los comunicados aberrantes desde las páginas del gobierno federal, es darle, pues como dicen, los contrapesos. Es un país democrático y necesitamos contrapesos, y la Suprema Corte hoy lo único que va a hacer efectivo es la Constitución, nada más, y no se confundan ni que no los engañen. Hamlet, ¿cuál es la acción inmediata a seguir por parte de la 4T ante esto? El recurso de reclamación contenido en el artículo 51 es la vía para impugnar esta suspensión que determinó de manera unilateral y caprichosa el ministro en lo individual. El recurso de reclamación se puede interponer dentro del plazo de 5 días, lo recibe la presidenta de la Suprema Corte y le da 5 días al Instituto Nacional Electoral para que alegue lo que a su derecho convenga. Espera ese informe y después se lo turna a un ministro distinto del que dictó la suspensión, y desde esa ponencia se prepara un proyecto para que ahora sí los 11 discutan esta cuestión. Sin embargo, en materia de controversias constitucionales, los plazos son en días hábiles, a diferencia de amparo, que muchas veces funciona en horas, por eso es mucho más ágil. Incluso el plazo para rendir el informe por parte del Congreso en el fondo de la controversia es de 30 días hábiles, son litigios muy extensos. Yo te diría, esperamos que el recurso de reclamación se pueda discutir dentro de 3 semanas por los plazos que tiene la propia legislación. Es decir, Santiago, que para la gente que quizás no entiende mucho estos términos legales y para ponerlo en palabras sencillas, ¿se cayó o no se cayó el plan? No. Lo que dijo el ministro fue, en lo que son peras o son manzanas, se le pone pausa y todo se queda como estaba antes de la entrada en vigor. Ahora, qué bueno que van a interponer el recurso para que entonces una mayoría de ministras y ministros
deje claro que en casos muy particulares sí se puede tanto otorgar la suspensión cuando puede haber una afectación. Ahora bien, esto fue la controversia que interpuso el INE por la invasión de sus facultades. Faltan las acciones que presenten cada uno de los partidos políticos en contra del Plan B. Ya interpusimos uno en contra de la primera parte, Ley General de Comunicación Gubernamental. Y falta la que presente una tercera parte de la Cámara de Diputados y Senadores, que se van a acabar acumulando. ¿Qué creo que va a pasar? Antes de que se resuelva el recurso, se va a acabar acumulando y van a acabar otorgando una nueva suspensión en la materia. Es decir, Gabriela, ¿esto no está perdido para ustedes? No, por supuesto que no, pero sí es de gravedad que el ministro Lainez haya suspendido en su totalidad la aplicación del decreto controvertido en materia electoral, cuando el INE incluso no lo solicitó así. Y ya que este impugnó solamente una parte y el ministro suspendió todo, cuando el INE solamente había reclamado una sola parte. Jackie. Es que volvemos a lo mismo. A ver, no podemos el discurso de el ministro decidió porque se le antojó en la mañana, el viernes, hacerlo en la noche. A ver, el ministro lleva un procedimiento y si pudo es porque está en la Constitución de sus facultades, no, Gabriela. Está en sus facultades. No tiene facultades. Es que ya me acordé que ustedes le hacen caso a ministras que roban tesis y están equivocados en los que sí la hacen. Nosotros nos apegamos a lo que dice la ley y aquí está. No, Gaby. ¿Verdad? Está en sus facultades de Artículo suspender. 19. Aparte porque, a ver, están haciendo tanto berrinche por una suspensión cuando ni siquiera se ha estudiado el fondo. ¿Por qué? Porque saben que el fondo le van a dar palo al fondo. Se lo van a dar porque saben que es anticonstitucional. Todo lo que plantearon ustedes estaba mal y lo sabes, Hamlet. No, si me permites. Es una suspensión. A ver, Todavía falta el estudio del fondo. Eso decía la oposición cuando se analizó la ley de la industria eléctrica. Y el 97% de los artículos fueron confirmados en la Suprema Corte. Algunos por 10 votos contra 1, otros por 7 votos contra 4. La realidad es que los ministros de la Corte necesitan un acuerdo de 8 de sus 11 integrantes para declarar inconstitucional una norma. Va a ser una disputa, una discusión constitucional muy interesante la que se va a dar en la Corte, pero no van a reunir esos 8 votos para que sea declarada inconstitucional. Y abonando a lo que decía mi compañera Gabriela, en el punto número 7 y número 8 de la petición de suspensión, que está en la página 4 de la sentencia, lo que solicitó el INE es que suspendieran la eliminación de los fideicomisos, porque lo que le interesa al instituto es mantener los privilegios para los servidores públicos, los también finiquitos el trabajo multimillonarios. de los empleados, aquí, por favor. el trabajo de los Todos empleados del estamos servicio profesional. Solo estoy leyendo el punto 7 y el 8 y está muy claro, es página 4 de la sentencia, cualquiera lo puede consultar. Ok, ¿y en qué consiste este plan C al que se refería hoy el presidente, Gaby? Bueno, pues miren, lo que es un hecho es que van a tener que darle una muy buena explicación los del PRIAN a la ciudadanía, al pueblo de México, por qué votaron en contra de eliminar los privilegios del INE, por qué votaron en contra de que no se eliminaran los altos sueldos de los funcionarios, por qué votaron en contra de que hubiera menos diputadas y diputados, menos senadoras y senadores, por qué votaron en contra de eliminar a la burocracia, de que no se eliminara la burocracia dorada. Y por eso el pueblo de México los va a castigar con el voto. Y precisamente ese es el plan C, al cual los invito a todas y a todos. A ni un voto más al PRI y al PAN por traidores a la patria. Los vamos a castigar este 2024 con el voto, los vamos a castigar en el Estado de México con el voto, todos los que apoyan a la democracia en este país. Y ese es el plan C, ni un voto más al PRI y al PAN. ¿Para qué va a alcanzar este plan C, Santiago? Primero me están confundiendo la reforma constitucional con la reforma secundaria, que era el plan A, plan B y el plan C. A ver, el chiste es destruir las instituciones y cualquier contrapeso. Que una persona que se siente poder ejecutivo, legislativo, judicial, órgano autónomo y lo que le venga, que ni la ley de Herodes alcanzó esto, pueda continuar. ¿Cuál es el plan C? Tener alfiles completamente a modo que puedan controlar. ¿Cómo? Presionando a sus familiares con un despido. ¿Cómo? Controlando su nómina. ¿Cómo? Controlando los vínculos que tienen. ¿Cómo? Utilizando la UIF, la fiscalía. Cuestiones que no son propias de la democracia. Ahora, hay que recordar que en el 21 fue más la gente que votó en contra de Morena, que votó a favor del PAN, PRI, PRD, MC o anuloso voto, que los que votaron por Morena, Verde o PT. Entonces eso de somos mayoría y por eso merecemos ahorita... A ver... Tuvimos 1,5 millones de votos más. A ver, uno por uno, por favor. Santiago. Vamos a dejar concluir a Santiago y escuchamos. Otro gran error.
el presidente ha insinuado, como la mayoría del pueblo apoya a Morena, entonces las y los consejeros deben ser de Morena. O sea, sigue con una visión de que las y los consejeros del INE deben ser representantes partidistas en lugar de funcionarios autónomos, independientes, imparciales, que garanticen elecciones democráticas. Y ahí están las declaraciones del que se siente rey de México en lugar de presidente de las y los mexicanos. Bueno, esta es la paranoia de la derecha porque no saben qué hacer frente a las encuestas que revelan que van a tener una catástrofe en el Estado de México. Este domingo acompañamos a la maestra Delfina a su registro ante el Instituto Estatal Electoral. Están por iniciar las campañas en el mes de abril y todas las encuestas señalan que hay una clara tendencia de victoria y se va a consumar para nuestro movimiento y la coalición Juntos Hacemos Historia. Y lo vamos a refrendar en el 24 y lo vamos a refrendar en las cámaras porque la ciudadanía ya se dio cuenta del obstáculo que tiene la oposición desde una trinchera del Poder Judicial con personajes que han colocado ahí en administraciones anteriores que fueron sus subordinados. Lainez no solamente fue procurador fiscal de Calderón y de Peña Nieto, fue además consejero jurídico de Fox y del presidente Zedillo. Ha trabajado para el prianato toda su vida. Jackie, entonces... Pero por lo menos no plagió tesis como la que Jackie, me propuso gustaría tu presidente. preguntarte algo. Entonces, de acuerdo con lo que decía Santiago, el verdadero plan C es quedarse con el control operativo del INE, con la selección de perfiles afines. Mira, ahorita quiero señalar algo hablando de que habló del plan C y cometió un delito el presidente hoy en la mañana, uno de tantos en sus verborreas de todas las mañanas, al incitar el voto para el movimiento de la transformación. Es un delito electoral. Y además utilizó recursos públicos porque nos cuestan a todas y a todos los mexicanos esas mañaneras. Y que vive en Palacio Nacional nos cuesta a todas y a todos. Hoy cometió un delito a la voz de todos y todos lo vimos y lo pueden repetir en las noticias y shalá. El presidente, ¿qué quiere? Como lo dijo, al diablo en las instituciones. Eso es lo que dijo y lo que hemos visto todos los años en este sexenio. Al presidente le molesta. ¿Qué le molesta? Le molesta las mamás que piden medicamentos para los niños con cáncer, le molestan los activistas, los ambientalistas, las feministas, le molestan los jueces, le molestan los periodistas. Y hoy lo que más le molesta al presidente es saber que hay un poder que se equipara a él y es el poder judicial y que le recuerda, como los ministros y los ministros, que como cualquier otro mexicano en este país tiene que respetar la Constitución. Pues y eso le molesta varios mucho, porque al presidente lo único que quiere, como él lo dijo, es el diablo en las instituciones. Tenemos tiempo, tú lo vas a poner. Jacqueline cree que es monólogo. Bueno, en primer lugar, no sabía que había tiempo, en el 2021, aclarando lo que dice el diputado Torreblanca, de 6 estados en elección ganamos 4. Así que yo no veo cómo tuvimos menos votos. En segundo lugar, yo no veo cómo el PRI y el PAN tienen cara ahorita para venir a hablar de moraleses cuando no nos han explicado todavía los muertos. ¿Qué onda con García Luna? ¿Qué onda con García Luna? Es un narcotraficante. Y no nos han explicado todavía, los panistas sobre todo, ¿qué onda con el cártel inmobiliario de la Ciudad de México? Hablando del tema electoral, ¿con qué calidad moral? Permítanme, por favor. Te quiero hacer una pregunta, les quiero hacer una pregunta para luego pasar con ustedes. Pero primero, respóndeme así rápido lo que te pregunté. ¿Es el plan C el quedarse con el control operativo del INE? Claro. Eso. Ahora, ¿es fundada la amenaza en que se ha señalado que con esta nueva conformación del INE se pierde la autonomía del instituto? Te los pregunto a ambos. Claro que no. A ver, es un proceso meritocrático. Hicieron un examen escrito, demostraron que sabían, se sometieron a una entrevista, presentaron un ensayo, tuvieron el consenso de la mayoría de los integrantes del comité técnico y requieren el voto de 2/3 partes de los integrantes de la Cámara. Si ellos votan en contra de las propuestas, no pasa nada. Nos vamos al sorteo y ahí se va a definir quién va a ser la nueva presidenta del Consejo General y quiénes son los consejeros. Ni modo que digan que la suerte juega para Morena. Claro, Santiago, la imparcialidad y autonomía eran parte de los requisitos, ¿no?, para esta convocatoria. Así es, y quiero hacer 2 observaciones. Hay quien dice, oye, tú no puedes señalar el parentesco de una persona para sojuzgar su imparcialidad y su autonomía. Primer punto. Bueno, eso tiene 2 aristas. En primer lugar, las entrevistas fueron grabadas. Claro. Y ahí se puede ver en las entrevistas de qué lado más caliguana. Por ejemplo, vemos en las entrevistas que un perfil muy marcado y muy cercano al gobierno dice claramente:
Yo quiero compartir los datos del padrón electoral a la Secretaría de Gobernación para tener la cédula de identidad ciudadana y yo quiero darle velocidad y celeridad a la implementación de la reforma del Plan B. Eso, perdón, no es su parentesco. Eso es lo que dijo en la entrevista y que quedó grabada para que los medios, la ciudadanía y los diputados que vamos a tomar en última instancia la determinación, si somos maduros, lo tomemos en cuenta. 2, no solo es el conflicto de interés, es el riesgo de que el gobierno acabe cooptando ese perfil. No. Yo les voy a preguntar a ustedes. No somos como ustedes. Yo les voy a preguntar, a ver, a mí el INE no me ha sancionado por firmas de muerte. A ver, tranquilo. A ver, no, caballeros. Por favor, me permitirían, por favor. Y con mucho gusto. México libre. Trampa y metiste pero hablemos personas fallecidas. Hablemos uno al mismo tiempo, por favor, porque si no Pero bueno, yo no terminé. El INE nos quería sancionar por supuestas firmas de muertos que al día de hoy no me las ha comprobado. Sí te las comprobó y dio vista a la Fiscalía General de la República. Emití un oficio que tiene Milenio solicitando que me dieran la información de estas firmas, que me respondieron que no me lo podían dar por protección de datos personales y tengo los oficios. Gaby, tú misma dijiste que al tribunal y a ver qué dice. Pero ahora seguimos. Vamos a concluir con Gaby y posteriormente finalizamos ya con las conclusiones. Yo solo quiero hacer una pregunta para nuestro auditorio. Estabas antes. Sí. Ya te diste como 4 vueltas. ¿Ya? Yo les pregunto. Y les pediría que fuéramos concluyendo ya, por favor. Yo les pregunto. Si una decisión de ustedes afectara a su papá, a su mamá y a su hermana, laboral, económica y políticamente, ¿dejarían de apoyarlo? Es lo que pasa con esos perfiles que tienen a 5 familiares en el gobierno. El día de mañana nos los van a doblar y le van a decir, ¿quieres que tu papá, tu mamá, tu hermano sigan gozando de los privilegios? Vota sí. Pero se acabó el nepotismo en esta. Y en muchos casos los van a acabar doblando. Aparte, ya vimos que esta autoridad usa unidad de inteligencia financiera, fiscalía. Creo que somos iguales que ellos. Es que lo han demostrado. No. A ver, vamos se acabó el nepotismo. Vamos con Hamlet. ¿Quieres comentar algo? Sí, claro. Y contigo cerramos porque se nos está yendo el tiempo. Sí. Hablan de independencia de los consejeros. Santiago Krill fue consejero del IFE, hoy es el presidente de la Cámara y es diputado del PAN. Las reglas Molinaro Orcasitas entonces. fue consejero del IFE y trabajó para el PAN. Lujambio fue consejero del IFE y trabajó para el PAN. Lo que ellos quieren es eso mismo. Solo que ahora sus perfiles no pasaron el examen. A la mayoría los batearon en la primera ronda porque no saben de derecho electoral. Lo único que saben es de conflicto de interés, de corrupción y de contubernio con la política neoliberal de los partidos. Y nosotros desde la ciudadanía, sí, claro que queremos que haya organismos autónomos, por supuesto, que no sean ni de derecha ni de izquierda. ¿Qué queremos? Que sean perfiles con experiencia, con trayectoria, que sean realmente autónomos y que no nos pase como con Lorenzo y con Ciro, que no nos pase como con Lainez, que podamos tener gente que realmente esté ahí por su trayectoria, por su experiencia y que sean autónomos. Y aquí contigo concluimos. A ver, hay buenos perfiles, como Rebeca Barrera, como otros. Naima y otros, pero los que claramente llegaron haciendo trampa, porque sí hicieron trampa, están afines a Morena, o son hijas, o esposas, o primas, ¿Y no te da gusto o que vaya a haber una presidenta mujer del INE? Ojalá sea Rebeca Barrera. Ojalá sea Rebeca Barrera. Les pediría que fuéramos ya concluyendo, Entonces, ¿qué esperamos? Obviamente, la imparcialidad y que la democracia en México no esté en riesgo, porque la sigue poniendo en riesgo Eso lo esperamos el presidente todos y nosotros los días. no somos como ustedes. Pues les agradezco a todos que hayan estado con nosotros. Muchas gracias.